Yo te voy a invitar que te pongas en pie y vamos a celebrar a Cristo en esta mañana porque Él, a través de su muerte y su resurrección, nos dio vida y estamos esperando su regreso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice esta canción que vamos a cantar: vamos de gloria en gloria. Así que levanta ahí tu voz. Amén. ¿Y cuántos conocen a nuestro Dios por ser un Dios de pactos? Un Dios que cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén a esto?
¿Cuántos conocen que Dios cumple su promesa? Y sabemos que Dios también guía nuestro destino. Amén. Canta con nosotros esta canción, Dios de pactos. Dios de pactos, Cántaselo a Él. que cumple sus promesas, que cumple su palabra, que guía mi destino. Dios de pactos, vive en tus promesas, descanso en tus palabras, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar allí. De tu santidad estoy maravillado ante ti y tu amor. Jamás seré igual al salir de ese santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, vivo en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Jamás seré igual al salir de ese santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples su palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, vive en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Padre, el cielo y la tierra sabemos que un día van a pasar. Así lo declara tu palabra, Dios. Pero tu palabra permanece para siempre, Dios. Mira, Señor, cómo se ha levantado este mundo, cómo se ha levantado el enemigo para tergiversar, para confundir, para quitar de tu palabra, para añadir cosas que tú no hablaste, para decir cosas que tú no mencionaste. Pero Dios, tu palabra permanece para siempre, así como tus promesas y también tus pactos, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres Dios de pactos, Señor. Y tú pactaste allá con tu siervo Abraham y prometiste descendencia en ese pacto maravilloso. Descendencia innumerable, incontable, así como las estrellas del cielo, sería tu descendencia en la fe. Padre, y por medio de esa fe que añadiste a nosotros, por medio de Cristo, nos hiciste parte de ese cielo, de esa descendencia y de ese pacto, Dios. Tú has tenido a bien pactar con nosotros en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. Tú has pactado con nosotros, Señor. Y tú eres fiel, fiel a tu pacto, fiel a tus promesas. Y nosotros alabamos tu nombre por eso. Pero también te rogamos, Dios, en el nombre de Cristo, tu Hijo, que tú nos des el poder de también nosotros cumplir con la parte que nos corresponde del pacto,
Porque el pacto es entre dos personas. Tienen que haber dos partes. Ayúdanos a cumplir nosotros la nuestra, Señor. Ayúdanos a nosotros a alcanzar aquellos para los cuales hemos sido alcanzados por Cristo. Ayúdanos a no desviarnos en la carrera, en el camino que tenemos por delante. A andar en ese camino que tú has trazado. Porque sabemos que en ese camino tú has preparado cosas buenas. Tú dices, buenas para nosotros. En tu palabra, Señor. Para que andemos en ellas. Te ruego, Dios, que tú nos des la capacidad, el poder de poder servirte, Señor. Como decía Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que tenemos por delante, extendiéndonos hacia el pacto eterno que tú estableciste con nosotros. Ayúdanos a estar preparados para el momento en que tú vengas, Jesús. Amén. Porque esto también es parte de tus promesas. Anhelamos tu regreso, Dios. Anhelamos tu regreso, Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestras iniquidades. Derramamos nuestro corazón delante de tu presencia, Dios. Tenemos cuidado aún de lo que hablamos y lo que decimos. Delante de tu presencia. Te pedimos perdón y rogamos que tu bendición, tu paz, tu provisión, tu cuidado nos alcance en esta mañana. No solo a nosotros, sino también al resto de nuestra familia y a cada hijo tuyo, donde quiera que se congregue, que se reúna, donde quiera que haya una persona que ame tu palabra, que esté en tu pacto, que ame tus promesas, Señor. Derrama de tu bendición sobre su vida en esta mañana, Señor. Sé con aquellos que están pasando por dificultades. Nos acordamos, Señor, y oramos por esos que están ahora mismo, Señor, entristecidos y en luto por este derrumbe que hubo ahí de ese edificio, Señor. Padre, conforta, consuela a esos corazones, Señor. Y si tienes a bien hacer algún milagro, Padre, glorifícate, Señor. Padre, oramos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén. Amén, hermanos, pueden sentarse. Y como siempre le pido al pastor allí que me ayude con las visitas. Y si hay alguna visita, por favor, levanta ahí su mano. Solamente queremos conocerle, que nos dice... por allá tenemos una. Su nombre, por favor. Leonor, te pones en pie. Vienes con tu niña. Y tu esposo por ahí también. Oye, muy bienvenido, ¿verdad que sí? Que se repita la visita. Los esperamos el domingo que viene y el próximo. Por allá también tenemos otra visita. Nos dice su nombre. Flor. ¿Y su esposo? Julián. Oye, qué bueno. Es una bendición tremenda, ¿verdad que sí? Ver cómo las familias vienen a la iglesia. Es importante esto, que vengamos así en familia con nuestros hijos, ¿verdad que sí? Es un privilegio que estén acá con nosotros ustedes y por acá. Carlos. También otro matrimonio. Muy bienvenido. Un fuerte aplauso. A ver, un fuerte aplauso a la iglesia, ¿verdad que sí? Ya se pueden sentar. ¿Alguien más? First time over here? Tomás habla español también. Oye, muy bienvenido entre nosotros acá en esta mañana. Te damos la bienvenida también. ¿Alguien más? Ahora sí le pido a los niños que pasen con Leti. Y vamos todos a cantar el himno número 94 mientras los niños pasan a sus clases. Ahí para las visitas tenemos un departamento, una aula para darle clases a los niños mientras nosotros continuamos acá en esta parte del templo. Ahí tienen maestros que se ocupan de su cuidado, ellos van a estar bien allí. Qué lindo este himno, ¿verdad que sí? Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la nube que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre de
esa historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Hombres, que están en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Todos en esa historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Hermano, te voy a invitar a que te pongas en pie una vez más en esta mañana, porque vamos a tener la lectura bíblica. Entendemos que cuando leemos la lectura bíblica, esto también es un acto de adoración a nuestro Dios y nos ponemos en pie reverenciando su palabra, ¿verdad que sí? Vamos a leerlo de manera alternada y terminamos todos juntos en el versículo 18. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y huirás a Hazael, por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel disculpen todos juntos, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aleluya, Padre. Padre, cuánto amamos tu ley y tu palabra, Dios. Tú puedes verlo en nuestros corazones, Señor, que nosotros amamos tu palabra, Señor. Y amamos específicamente esta palabra porque Eliseo menciona, hay 7,000, digo, tu Padre mencionas, hay 7,000 que no doblaron rodillas. Padre, nosotros queremos ser contados entre aquellos que no doblamos rodillas ante ningún Baal de este siglo. Padre, cuéntanos, Dios. Mira, nuestro poder no está en nuestra fuerza, sino en tu poder. De ti dependemos aún para esto, Señor. Derrama de tu poder, tu fuerza a nuestras vidas y que seamos nosotros contados entre aquellos que aman tu presencia, entre aquellos que buscan tu rostro
entre aquellos que no doblan sus rodillas ante ningún Baal, Señor. Solamente doblamos nuestras rodillas y rendimos nuestras coronas delante del Creador de los cielos y de la tierra, delante de ti, Señor de señores, Jehová de los ejércitos. Ante ti doblamos nuestras rodillas. En el nombre de Jesús oramos también por las ofrendas que han de ser tomadas en esta mañana. Bendice las manos que han de dar, aquellos que no pueden. Bendícenos a todos, Señor. Sé provisión a nuestros hogares, a nuestra familia. Sé provisión a nuestra economía. Y bendice a aquellos que han de tratar con este asunto, Dios. En el nombre de Cristo oramos también por la palabra que ha de ser predicada en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y pueden, aquellos que traen su ofrenda la pueden depositar acá adelante mientras cantamos este coro. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate, sé valiente, levántate y predica, todas las naciones de Cristo es la vida y será. Llenar la tierra de su gloria, se cubrirá como las olas sobre la mar y será. Llenar la tierra de su gloria, se cubrirá como las olas sobre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será. Llenar la tierra de su gloria, se cubrirá como las olas sobre la mar y será. Llenar la tierra de su gloria, se cubrirá como las olas sobre la mar. Avívame, con tu espíritu, avívame, con tu poder, avívame, con tu espíritu, avívame, con tu poder y será. Llenar la tierra de su gloria, se cubrirá como las olas sobre la mar y será. Llenar la tierra de su gloria, se cubrirá como las olas sobre la mar y será. Llenar la tierra de su gloria, se cubrirá como las olas sobre la mar. Más, avívame, con tu espíritu, avívame, con tu poder, avívame, con tu espíritu, avívame, con tu poder. Y el pueblo de Dios dice amén, ¿verdad? Porque en Él tenemos un dulce refugio que solamente nos puede dar Él. Dulce
en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Una vez más, dulce refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Por eso recordamos. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús. Heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Fue buen magnífico, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías se dio. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Igual tiene ser, amanecer, un gran estruendo nos escuchó, donde Samuel de tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré. Oh, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cada cara le veré. Alabaré
¿Cuántos pueden decir que Él resucitó? ¿Cuántos pueden decir eso? Como dice este canto. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es el Salvador, lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi corazón aquel, que hoy venga en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, mi gloria es, mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, mi gloria es, mi adoración a Cristo el No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Para salvarme a mí, tu nombre, Dios, mi gloria es, mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, mi gloria es, mi adoración a Cristo el El pueblo de Dios dice: derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En un hombre vivo estoy, la victoria tengo en mí. Jesús resucitó y vivo
sé que derrotado no estoy. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Resucitó y vivo ¿Cuántos está testifican en y dicen que Jesús está vivo? ¿Cuántos tenemos a Jesús vivo hoy, verdad? Oremos. Jesús resucitó y vivo está en mí, Señor. Señor, ¿qué tiene esta vida que nos puede amargar, hacer sufrir, cuando todo eso fue vencido por tu Hijo Jesucristo en ese Calvario, Señor? Nada puede contra nosotros, Señor, porque la victoria ya está en ti. Esta batalla fue vencida hace años, hace 2000 años, Señor. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque nos das el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Padre. Que esta iglesia siempre puede proclamar y representar eso donde sea que nos encontremos. En tu santo y bendito nombre, en nombre de Jesucristo, todos nosotros decimos amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué gozo, ¿verdad?, poderles recibir a cada uno de ustedes. Yo creo que podemos bajar quizás un poquito el micrófono mío un poquito, o tiene como un eco. Me siento así. Pero qué privilegio, ¿verdad? Y qué gozo poder encontrarnos acá. Así que las personas que nos están visitando, que se sientan pues como en su propia casa y en medio de su propia familia. Y le doy gracias porque algunas de nuestras visitas pues son padres de los niños de la escuela bíblica de verano, ¿verdad? Así que tenemos que darle gracias al Señor porque así nos lo prometieron el viernes. El domingo vamos a estar acá y acá están, ¿verdad?, entre nosotros. Así que siéntanse muy, pero que muy bienvenidos en esta mañana. Y no solo ellos, todos, ¿verdad? Estamos acá. Y yo quiero comenzar dándole gracias al Señor por una magnífica semana. Todavía yo sé que muchos estamos un poco cansados, ¿verdad? Agotados, pero felices, radiantes, ¿verdad? De gozo, de alegría por todas las cosas buenas que Dios permitió durante esta semana. Y quiero agradecer una vez más, aunque ya lo hemos puesto todo en la página de Facebook de la iglesia, pero quiero agradecerle a todos los voluntarios, a todos los hermanos de nuestra iglesia que dieron lo mejor de sí a un ejército de jóvenes y de adultos, ¿verdad? Pasábamos de los 50 voluntarios este año acá en el campamento. Y lo digo en perspectiva, para el próximo año las personas que nos quieran ayudar siempre son bienvenidos, ¿verdad?, para poder asistirnos en este ministerio. Realmente cuando un niño viene corriendo y se abraza a la cintura de uno y te quiere dar ese cariño, tú sabes que verdaderamente habrás tocado su vida y su corazón. Y le agradezco a Dios por eso. Así que alabo al Señor con todo mi corazón por su bondad y porque en medio de una pandemia pudimos tener nuestra escuela bíblica de verano. El año pasado la tuvimos que clausurar, pero en el nombre del Señor este año se hizo, ¿verdad? Con limitaciones, con cosas un poco diferentes, pero funcionamos y estamos adelante y vamos por mucho más como iglesia. Desde ahora quiero anunciar, cuando pronto voy a iniciar otra nueva serie de estudios, cuando termine esta que estamos haciendo ahora de Elías, y esa se la debo a Ana María Alvarado, que está sentada por allá atrás. Ella me estaba diciendo algo en esta semana y eso se me quedó dando vueltas en la cabeza y dije, aquí hay un buen tema para compartir con la iglesia. Así que esa serie se va a llamar Condenados a Crecer. Condenados a crecer. Ella me decía, esta iglesia está condenada a crecer. Y es una buena condena, ¿verdad?
Pero en la Biblia, en la Escritura, la iglesia está condenada a crecer si nosotros verdaderamente hacemos lo que Dios nos enseña en su palabra. Así que creo que este estudio va a ser bueno, esta serie va a ser buena porque nos vamos a enfocar en toda la teología acerca de la iglesia. Cuando una iglesia responde al propósito y al llamado de Dios, esa iglesia está condenada a crecer. Y eso es lo que yo quiero para nuestra iglesia. Así que desde ahora les pido ya sus oraciones para esta nueva serie que queremos comenzar. Esta semana vamos a tener nuestros horarios normales, así que el miércoles estamos acá a las 7:30 con nuestro estudio bíblico y vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. El jueves estaremos, Dios mediante, a las 5 de la tarde en Los Robles, si la lluvia nos deja, porque han sido días bien difíciles y ahora nos tenemos que reunir en el patio, ¿verdad? Porque no tenemos el salón comunitario de Los Robles. Pero si Dios lo permite, a las 5 de la tarde ahí estaremos. Y el viernes están nuestros jóvenes a las 7:30 de la noche, ¿verdad? Acá en su tiempo devocional y también en su tiempo de estudio bíblico. Y por supuesto, los 2 servicios dominicales, a las 9:45 de la mañana, nuestro servicio bilingüe, 11 de la mañana, servicio en español y 2 clases de escuela dominical. Quiero anunciar que a partir de la próxima semana vamos a retomar la clase en el aulita de la casita de la esquina. Vamos a habilitarla nuevamente porque ya es hora de que podamos reunirnos nuevamente allí, ¿verdad? Así que tendremos una clase allí y una clase en el comedor y usted puede seleccionar la clase a la cual usted quiera asistir. Dicho eso, también quiero pedirle hoy a todas las personas que van a viajar a Israel que por favor al final del servicio nos juntemos todos por esta esquinita aquí donde están estos asientos por ahí, porque tengo un documento que entregarles a todos. Así que por favor les voy a pedir a todos los que están acá en este servicio y que están dentro de ese viaje que por favor nos juntemos allí. Así que dicho eso, pues compartimos la palabra del Señor en esta mañana y voy a continuar con la serie que estamos haciendo acerca del profeta Elías. Tengo algo colgando aquí y no sé qué cosa es. Un pelo, una pelusa de la máscara, algo, ¿verdad? Yo creo que ya se fue. Pero molesta porque lo tengo ahí en el foco del ojo y molestaba, ¿verdad? Pero no, ya se fue ya. Hoy voy a continuar, ¿verdad? Con la serie que estábamos haciendo acerca del profeta Elías. Nuestro cuarto sermón. Dice la palabra de Dios que Elías es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso básicamente quiere decir que Elías es un hombre común y corriente como usted y como yo, ¿verdad? Sujeto a todas las pasiones. La semana pasada estábamos viendo la historia en el momento en que el profeta Elías se adentra en el desierto para escapar por su vida. Elías había vivido ya experiencias bastante fuertes, lo habían sacudido, ¿verdad? Elías había predicho la sequía que venía sobre Israel, ¿verdad? Y era buscado y perseguido por el rey Acab. Pero además de eso, y de una manera muy especial, lo perseguía Jezabel, la esposa del rey Acab, que quería exterminar el culto a Jehová y quería perpetuar el culto a Baal. Así que ella perseguía a todos los profetas de Dios. Dios escondió a Elías en el arroyo de Querit y allí dice que lo alimentó por medio de cuervos, animales inmundos. Se recuerdan que hablamos de esto, ¿verdad? Y Dios le enviaba, dice, pan y carne a Elías por la mañana y por la tarde. Luego, cuando el arroyo se secó, Dios le dice a Elías que vaya a Sarepta de Sidón y allí Dios va a cuidar de Elías. Y lo hace por medio de una viuda que todo lo que tenía era un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite, dice, en una vasija. Y cuando Elías llegó a Sarepta de Sidón, encontró a aquella viuda que se iba a comer aquella última torta de pan con su hijo para después dejarse morir porque había una gran hambruna, no llovía por más de 3 años. Y Elías le dice, hazme una torta a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Y de manera sobrenatural allí, ¿verdad? Dice que nunca escaseó ni la harina en la tinaja ni el aceite en la vasija. Y Dios cuidó allí de Elías. Luego, por mandato de Dios, Elías reúne a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo y allí tiene lugar un encuentro de poder donde el Dios verdadero tendría que testificar por fuego, hacer descender fuego
sobre el holocausto que se había colocado en 2 altares. Un altar hacia Baal y un altar que reconstruye Elías, porque dice que el altar de Jehová había sido derribado. Y ese día Dios testificó allí con fuego y dice que consumió todo el holocausto, la leña, las piedras, aún el agua que habían echado sobre aquel holocausto. Y el pueblo dijo, Jehová es el Dios verdadero. Y dice la Biblia que ese día Dios volvió el corazón del pueblo hacia él. Y aquel episodio en el Monte Carmelo terminó con que Elías degolla a los 450 profetas de Baal en el arroyo de Sisón. Luego, cuando Jezabel, la esposa del rey Acab, rey de Israel, se entera de lo que ha hecho Elías, le manda un mensajero diciéndole, no te quedan ni 24 horas de vida, ¿verdad? Así me hagan los dioses y me añadan, si mañana a esta misma hora tú no estás como uno de ellos. Y a Elías sale, ¿verdad? Escapa por su vida, huye por su vida, deja a su criado, dice, en Berseba, y él se adentra en el desierto, y allí debajo de un enebro se echa a morir, y de alguna manera empieza a sacar, ¿verdad?, esa frustración que sentía Elías en ese momento, porque Elías está frustrado, le ha tocado vivir eventos difíciles, y allí en su frustración Elías le dice a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que ninguno de mis padres. Y todo esto ya lo hemos estudiado. La palabra dice que Elías se quedó dormido debajo de ese enebro y que Dios mandó un ángel, ¿verdad? El ángel de Jehová vino en 2 ocasiones al encuentro de Elías y lo despierta, y Elías come una torta, bebe un agua, y dice que fortalecido con aquella comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, que es el monte de Horeb, y aprendimos algunas cosas, ¿verdad?, en esta lección, la semana pasada, que a veces nosotros nos adentramos por caminos que Dios no nos ha dicho que andemos, porque Dios le había dicho a Elías que fuera al arroyo de Querit. Dios le había dicho a Elías que fuera a Sarepta de Sidón, pero Dios no le había dicho a Elías que se adentrara en el desierto. Fue una decisión de Elías. Pero no obstante a eso, allí Dios fue, y allí Dios lo sustentó, allí Dios lo cuidó, porque Dios está por encima aún de nuestros errores. Su amor y su cuidado es tan grande que aún por encima de nuestras faltas, Él sigue cuidando de nosotros. Y no solo cuidó a Elías y lo sustentó, sino que lo guió por 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el monte Horeb. Dios nos guía a veces cuando estamos perdidos, ¿verdad? Dios nos está guiando hacia Él. Sin embargo, cuando Elías llegó al monte de Horeb, ¿cuál fue su decisión? Se metió, dice la palabra, en una cueva. Y es allí donde Dios le habla a Elías y le hace una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y ahí lo dejamos la semana pasada. Y les dije, bueno, vamos a ver qué pasa ahora con Elías en la cueva. Y yo sé que muchos me dijeron, oye, bueno, espero que usted haya leído el resto de la historia, porque eso le va a ayudar en esta mañana. Pero yo quiero que consideremos por un instante qué es una cueva. Y yo sé que todo el mundo sabe qué cosa es una cueva, ¿verdad? Una cueva es una cavidad que se ha formado en las rocas. Sí, pero en la mente de un hebreo, ¿qué representa una cueva? ¿Qué significa una cueva? ¿Cuál era el uso que se le daba a una cueva? Y cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que habían 2 usos fundamentales para las cuevas. En primer lugar era lugar de refugio y en segundo lugar era un lugar para poner a los muertos. Como sepulcro se usaban las cuevas. Así que para Elías en ese momento de su vida la cueva era un lugar perfecto, porque Elías estaba buscando ¿qué cosa? Refugio, pero además de eso Elías también se quería morir. Quítame la vida. Así que la cueva era un lugar que parecía ideal para Elías y Elías decide meterse allí. Y viene esa palabra de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Pero hermanos, la gran realidad
es que también nosotros nos metemos muchas veces en cuevas. Porque usted y yo somos, como dice la palabra, hombres como Elías, sujetos ¿a qué? A pasiones. Y cada rato a nosotros nos están sucediendo algunas cosas a nuestro alrededor y muchas veces la respuesta de nosotros es también meternos ¿dónde? En la cueva, ¿verdad? Yo a veces uso esa expresión en consejería. Cuando me toca dar consejería, a veces he dicho de alguna persona, fulano o fulana, déjenlo tranquilo que se está ahora metido en la cueva. Y hay que esperar ¿a qué? Yo no soy de los que me meto a sacar a nadie de las cuevas. ¿Saben por qué? Porque yo no tengo el poder de sacar a nadie de su cueva. Solo Dios nos puede sacar de la cueva a veces donde nosotros nos hemos metido. Pero vamos a ver este proceso y cómo viene esto, ¿verdad? A través de la vida de Elías. Pero la primera pregunta es, ¿por qué nos metemos nosotros en una cueva? Miren, Elías ya se había adentrado en un desierto. Se sentía terrible en ese desierto, al punto que le pide a Dios que le quite la vida. Y aunque Dios lo sustentó, y aunque Dios lo guió a él, y lo llevó allí hasta el monte Oreb, cuando llega al monte de Oreb, en vez de Elías componerse un poco, lo que hace es que se mete en la cueva. Pero usted y yo también lo hacemos. Y nos metemos en una cueva cuando nos asaltan los temores. Nosotros nos metemos en una cueva cuando aumenta la incertidumbre alrededor de nosotros, cuando sentimos amargura, cuando se apoderan de nosotros resentimientos. Hay tantas cosas que pueden hacer que un ser humano se meta en una cueva para protegerse, porque nos parece que el mundo de afuera está bastante hostil, que está bastante duro. Y a veces cuando las cosas no van como nosotros queremos, nos metemos en esa cueva. En ese momento nosotros estamos enfocados en nuestro dolor, en lo que nosotros estamos pasando, en lo que nosotros deseamos y sentimos que la cueva es el lugar correcto porque aquí yo me siento protegido. Saben, cuando yo era un muchachito, un teenager, yo estaba allá en Cuba, me tocaba ir a la escuela al campo. Los cubanos saben qué cosa es la escuela al campo, ¿verdad? Una de las tantas cosas que nos pusieron a hacer, vamos a decirlo de una manera elegante. Pero la idea de vincular los estudiantes al trabajo en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, por la noche en esos albergues lo que se armaba era tremendo, ¿verdad? El tiroteo de todas las cosas, volaban las chancletas, los palos, los mangos, todo lo que aparecía. Cuando aquellos los cubanos nos dábamos el lujo de tirar hasta pasta de dientes. Hoy en día la gente quisiera recogerla, pero ya está seca. Pero hasta pasta de dientes tirábamos en aquel entonces, ¿verdad? Y yo no era un muchachito tan malo, ni era de esos que estaba tanto en ese mundo y en ese ambiente. Y yo recuerdo que yo armaba mi camita, mi mosquitero, y lo amarraba bien duro por las 4 esquinas, y después lo metía por debajo del colchón, y yo me quedaba allí dentro de mi mosquitero, y en mi manera interna, yo recuerdo ese pensamiento, yo decía, este es mi reino. Aquí mando yo, dentro del mosquitero, mando yo. Y no importa cuántas chancletas y cuántos mangos estén volando por allá afuera, aquí me sentía seguro, protegido, ¿verdad? Debajo del mosquitero. Claro, cada rato un mango me tumbaba a una esquina del mosquitero o algo pasaba. Pero el ser humano cuando siente la presión, muchas veces esa es la tendencia. Nos queremos meter en una cueva y buscamos un refugio, pero se nos olvida lo que dice el salmista. Especialmente a veces nosotros los cristianos, los que conocemos a Dios. Se nos olvida lo que dice el salmista y yo quiero compartirlo con usted allí en el Salmo 119, versículo 114. Miren lo que dice el salmista. Mi escondedero y mi escudo, ¿eres quién? No es el mosquitero, ¿verdad? No es la cueva. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Y hermanos, cuando nosotros revisamos en la palabra de Dios, ¿cuántos textos en la palabra de Dios nos invitan a confiar en Dios? Él es torre fuerte, dice la Biblia. Ese himno que tanto cantamos y nos gusta, que es inspirado en un salmo, ¿verdad? El que habita al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente.
La Biblia dice que Él es la roca de mi salvación y cuando yo estoy parado sobre la roca, yo estoy firme. La Biblia dice y los salmos dicen que Él te cubre con sus plumas y que debajo de sus alas tú estarás seguro. La Escritura está llena de textos que me invitan a confiar en el cuidado de Dios sobre mi vida y que yo puedo sentirme entonces tranquilo. Pero a veces eso se nos olvida. ¿Y qué hacemos? Nos metemos en la cueva. Elías estaba escapando por su vida. Y yo no voy a decir que Elías era malo. Era un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones. Elías se mete en la cueva y allí viene Dios y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Verdad? Porque Dios no quiere a Elías metido en una cueva, como Dios tampoco te quiere a ti metido en la cueva que a lo mejor estás metido en este día. Porque estoy seguro que algunos de nosotros que estamos aquí sentados hoy, probablemente estamos aquí, pero estamos espiritualmente metidos en una cueva, emocionalmente metidos en una cueva, ¿verdad? Y allí viene esa palabra, ¿qué haces tú aquí, Elías? Y esa pregunta tiene un tono o tiene un sentido muy similar a la pregunta que le hace Dios a Adán en el huerto del Edén. ¿Se recuerdan cuál fue la pregunta que Dios le hizo a Adán en el huerto del Edén? ¿Dónde estás tú? ¿Qué había hecho Adán? Se había escondido también. Se había escondido. ¿Dónde estás tú? Y esto lo he dicho muchas veces, no es una pregunta del lugar. Dios sabía dónde estaba Adán. Físicamente Dios sabía dónde estaba Adán. Espiritualmente Dios sabía dónde estaba Adán. Había caído, había desobedecido. Pero es una pregunta que lo que hace es emplazar a Adán en una responsabilidad delante de Dios. Cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Estás reclamándole por lo que Adán ha hecho. Adán ha desobedecido. Dios había dado una orden y Adán no la cumplió. Pero en el caso de Elías es lo mismo. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios sabía lo que estaba haciendo Elías allí. Está escondido. Está escondido. Pero la pregunta va dirigida a confrontar a Elías con sus actos. Respóndeme, Elías. ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí? Y esa es la pregunta que quizás deberíamos hacernos muchos de nosotros en algunas ocasiones. Quizás podemos cambiar el nombre en esa pregunta. Y si usted es uno de los que en esta mañana puede decir, y no me lo diga a mí, yo estoy metido en una cueva, pues sienta que quizás Dios le está diciendo, ¿qué haces tú? Y ponga su nombre allí, metido aquí, ¿verdad? Porque Dios nos confronta con nuestras decisiones y nos confronta con nuestros actos. Y miren, Adán tuvo una justificación y tuvo su argumento para contestarle a Dios, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Ella fue la que me dio del fruto y yo también comí. Y Elías también tuvo su argumento para contestarle a Dios. Miren el argumento de Elías, ahí está, ¿verdad? Elías le dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es interesante. Adán y Elías parecen tener argumentos válidos para justificarse delante de Dios, para justificar sus actos. Pero no es así. No es así. Lo que Elías está diciendo, ¿es verdad o es mentira? ¿Tendría celo Elías de Dios o no? Sí. Un vivo celo, ¿verdad? Por la causa de Dios. Sí. ¿Era verdad que los hijos de Israel habían dejado el pacto? Sí. ¿Era verdad que habían derribado los altares de Dios? Sí. ¿Era verdad que habían matado a espada a los profetas de Dios? Sí. Lo único que no es verdad ahí es que Elías se pensaba que él era el único que quedaba. Y después Dios corrige eso. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y nosotros a veces podemos mover las cosas que son una realidad para tratar de justificarnos delante de Dios. Todo eso era una verdad, pero nada de eso justifica que Elías esté metido dentro de la cueva. Todo eso era verdad, pero no justifica que Elías
esté escondido en una cueva. Y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros siempre tenemos 1000 justificaciones para Dios y manejamos nuestras justificaciones y a veces le queremos dar alguna apariencia hasta espiritual y de obediencia. No, Señor, es que yo no hice eso porque imagínate, Señor. Que, ¿saben? Puede que haya algunas cosas que son muy reales pasando a tu alrededor, pero eso no justifica que te metas en una cueva. Porque Dios tiene un propósito y Dios está cuidando de ti. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender en esta ocasión, ¿verdad? Miren, en el caso de Adán, Dios había dado un mandato y Adán, ¿qué hizo? Desobedeció. En el caso de Elías, Dios no había mandado nada y fue Elías el que tomó la decisión de irse al desierto, ¿verdad? Pero en el caso tuyo, o en el caso mío, ¿qué es? ¿Qué es? ¿En qué estamos desobedeciendo? ¿O qué estamos haciendo que Dios no nos ha mandado que hagamos y sin embargo nos hemos aventado en ese camino, ¿verdad? Y ese es en ese momento en el que Dios le responde a Elías. Y aquí viene, yo creo, lo lindo de esta historia, ¿verdad? Dice la palabra que cuando Elías le dio su argumento, Dios solo le dijo, ¿qué cosa? Sal fuera y ponte delante del monte. Y aquí hay 2 órdenes. Aquí hay 2 órdenes. Sal fuera y ponte delante del monte. Sal fuera implica cambiar nuestra posición. Cuando Dios le dijo, sal fuera, cambia tu posición. Párate delante del monte implica, ven a mi presencia. Y aún Dios tuvo bien el hablarle a Elías dentro de la cueva. Pero ahora dice, cambia tu posición, sal fuera y ven acá. Es como cuando un padre a veces está regañando a un hijo. ¿Saben? A veces un hijo se pone medio cabezón con y gesticula y levanta la mano o la voz y uno dice, me bajas la mano, me bajas la voz, que yo soy tu papá, ¿verdad? Y Dios le está diciendo a Elías, oye, no bajas la mano, pero le está diciendo, sal para acá afuera, ¿verdad? Párate delante del monte, ponte en mi presencia. Vamos a cambiar la actitud. Pero quiero que noten algo, porque en el momento que Dios está diciéndole a Elías, sal fuera y ponte del monte, y ponte delante del monte, está simultáneamente sucediendo algo. Son hechos simultáneos y no quiero que podamos perder eso de vista, ¿verdad? Porque en ese momento está ocurriendo algo afuera. Y es algo que implica 2 cosas. La manifestación del poder de Dios y la manifestación de la presencia de Dios. Y son 2 cosas que se parecen, pero yo quiero que usted note la diferencia, ¿verdad? Manifestación del poder de Dios y manifestación de la presencia de Dios. Está ocurriendo de manera simultánea. Miren, en el pasado Dios había estado en ese monte, en el monte Horeb, con Moisés, 40 días. Y allí dice la palabra que Dios escondió a Moisés en una peña, porque Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y Dios dice que escondió a Moisés en la hendidura de una peña, puso su mano y cuando Dios pasó, dice que después quitó la mano y Moisés vio ¿qué cosa? Las espaldas, porque no hay hombre, dice la palabra. Allí lo dice en ese texto, lo puede buscar en el libro de Éxodo, allí en el capítulo 33 está toda esta historia. No hay hombre que vea a Dios y viva, y Dios permitió que Moisés viera sus espaldas. Y ahora vamos a entender por qué también Elías se tapó entonces con su manto. Pero quiero que usted note ahora la diferencia entre el hecho de lo que es una manifestación del poder de Dios y lo que es la manifestación de la presencia de Dios. Dice el texto que Elías en ese instante comienza a escuchar un grande y poderoso viento que dice que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero dice el texto, pero Jehová no estaba
en el viento. Tras el viento viene y yo me imagino que Elías se sacudió con el terremoto adentro de la cueva. Esto todo puede ser fracciones de segundos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Jehová no estaba en el terremoto y que tras el terremoto un fuego. Pero también nos dice la Biblia que Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué vino? Dice que vino un silbo apacible y delicado. Y yo quiero que usted note este contraste. El contraste que hay entre lo que es un silbo, un soplar, apacible y delicado, es un contraste contra las otras manifestaciones. Viento que dice que despedazaba los montes y las piedras. Terremoto, fuego. Pero ahora un silbo apacible y delicado, ¿verdad? Y fue en esto que Elías identificó la presencia de Dios y entonces salió de la cueva. Y yo quiero que usted note, porque esto para mí es vital en esta mañana, ¿verdad? Elías no salió de la cueva por las manifestaciones de poder. Dios manifiesta su poder. Elías salió de la cueva cuando sintió, ¿qué cosa? La presencia de Dios. ¿Y qué importante es eso? ¿Saben por qué digo que esto es tan importante? Porque ahora mismo nosotros vivimos en un mundo, en una generación donde hay tantas personas que lo único que están buscando es las manifestaciones del poder de Dios y no buscan la presencia de Dios. Y eso es muy diferente. La gente hoy en día está buscando nada más eso, actos de poder. Y cada rato lo estamos viendo, ¿verdad? Entra ahí al internet, a Facebook, cualquier plataforma digital, y usted va a ver montones de personas que se enfocan en todo eso nada más. En que el cojo camine, en que el mudo hable, en que te saco el demonio, en que no sé qué, en que no sé cuánto. Buscamos, ¿verdad? Como dice el Señor, esta generación busca señales. Muchas veces. La gente quiere ver el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta, sí. Y Dios es omnipotente, omnipresente. Dios está sobre todas las cosas. Dios gobierna el aire, Dios gobierna los terremotos, el fuego, todas las cosas. Sin embargo, la Biblia dice que en nada de eso estaba la presencia de Dios. Y Elías no salió ni por el viento, ni por el terremoto, ni por el fuego. Miren lo que dice el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, ¿qué oyó Elías? El silbo apacible y delicado. ¿Qué hizo Elías inmediatamente? Se cubre su rostro con su manto, porque él identifica la presencia de Dios. Pero miren lo que dice que hizo Elías en cuanto sintió, en cuanto oyó y se cubrió la cara. ¿Qué hizo? Elías salió. Elías salió de la cueva cuando sintió, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Y hermanos, créanme que solo es la presencia de Dios la que nos hace salir de nuestras cuevas a veces. La gente piensa y busca otro tipo de cosas, pero solo Dios nos hace salir de la cueva donde a veces nosotros nos hemos metido. Solo la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que yo quisiera que cada uno de ustedes siempre pudiera experimentar, ¿verdad? Moisés estaba tan persuadido de la presencia de Dios y del valor de la presencia de Dios en su vida. ¿Saben? Cuando Moisés estaba allí en el monte Horeb y estaba con el Señor 40 días y Dios le estaba dando las tablas de la ley, Dios le dijo, baja porque el pueblo se ha corrompido. Y cuando Moisés bajó, se encontró el pueblo que habían construido un becerro de oro y lo estaban adorando, un ídolo. Y Moisés dice que tiró las tablas enojado y quebró las tablas. Y Dios le dijo, quítate del medio de que los voy a desaparecer. Y Moisés oró e intercedió por el pueblo, por aquel gran pecado. Pero eso trajo consecuencias. Si usted sigue leyendo allí en ese texto, en Éxodo, capítulo 33, usted va a ver que dice que desmontaron el tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro del campamento de Israel.
El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y las 12 tribus de Israel armaban sus carpas alrededor del tabernáculo. Y Moisés desmontó el tabernáculo. Y dice que lo armó fuera, lejos del campamento. La presencia de Dios se retira por el pecado. Y dice que todo el que quería buscar la presencia de Dios tenía que ir afuera del campamento, ir en pos de Jehová. Y allá iba Moisés. Dice que todo el pueblo lo miraba, toda la gente parado en las puertas de sus tiendas viendo a Moisés ir allá. Y allí Moisés tuvo una conversación interesante y fue cuando le pidió a Dios que le mostrara su gloria y demás. Pero hay un momento donde Moisés le dice a Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Señor, si tú no vas a caminar con nosotros, mejor que ni nos movamos de aquí. Pero a veces no es que Dios no camina con nosotros, somos nosotros los que no queremos caminar con Dios. Somos nosotros los que nos hemos negado a caminar con Dios. Pero nosotros necesitamos estar persuadidos del valor que tiene la presencia de Dios en mi vida. Y solo la presencia de Dios es la que me hace salir a veces de la cueva en la cual yo me he metido. Porque Dios no nos quiere metidos allí en una cueva, ¿verdad? Y cuando Elías sintió la presencia de Dios, salió. Y aunque estaba allí con su rostro tapado, Dios le vuelve a hacer la misma pregunta. Ahora en su presencia, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Y Dios obtiene exactamente la misma respuesta. Miren, si bien Elías es un hombre que Dios lo ha usado, y lo ha usado para confrontar a su pueblo, ¿verdad? Si es un hombre que ha podido ver grandes cosas, es un hombre que incluso pudo identificar y sentir y percibir la presencia de Dios. Es un hombre que no está entendiéndolo todo al 100%, porque es un ser humano. Como a veces tampoco nosotros entendemos todo, porque no alcanzamos a entender la mente de Dios. No entendemos la mente de Dios. Pero Dios todavía tiene propósitos para Elías y Dios quiere seguir usando a Elías. Y miren lo que le dice a Elías, ¿verdad? Lo manda de regreso. Allí, ¿verdad? Seguimos leyendo en el texto, si lo podemos pasar, dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, por donde mismo había venido. Y Dios le manda a hacer 3 cosas a Elías. Va a ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Son 3 personas que Dios va a usar para seguir juzgando a su pueblo Israel. Y lo leemos, ¿verdad? Si usted sigue leyendo allí en el Antiguo Testamento y sigue leyendo en el segundo libro de Reyes y en las Crónicas de los Reyes, usted va a ver que Hazael, el rey de Siria, le infringió duro castigo después a Israel. Dios juzgó a su pueblo por medio de Siria. Después Dios usó a Jehú para exterminar la casa del rey Acab. Jehú fue el que terminó con toda aquella maldad de la casa del rey Acab, el esposo, ¿verdad?, de Jezabel. Y Dios también usó a Eliseo, ¿verdad?, para juzgar a Israel como profeta que sustituye después a Elías. Así que Dios todavía tenía cosas para Elías y hace que Elías se regrese a su camino. Pero no solo hace que Elías se regrese, sino que Dios le hace ver a Elías que él tiene una percepción equivocada de algunas cosas, especialmente en lo que era tocante a él. Porque en 2 ocasiones, ¿qué le dijo Elías a Dios? Aquí el único que ha quedado soy yo. ¿Quién te dijo eso, Elías? ¿Quién te dijo que tú eres el único? ¿Quién te dijo que tú eres la última Coca-Cola en el desierto? Dios es Dios. Y en toda la Biblia hay una doctrina muy importante que se llama la doctrina del remanente, porque Dios siempre mantiene un remanente fiel para Él y Dios se glorifica sobre todos sus enemigos. Dios hace, ¿verdad?, y permite que siempre quede. Y Dios le muestra esto a Elías, le dice, mira, yo me voy a proveer de 7,000 hombres cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, o sea, ante los ídolos, y cuya boca
no lo besaron. ¿Quién te dijo que tú eres el único? Tú apenas eres uno de todas las personas que yo puedo usar. A veces nosotros tenemos una percepción equivocada. Elías creía que era el único. Solo he quedado yo y me están buscando para matarme. No, no eres el único. Y de hecho yo creo que a Elías se le había olvidado algunas cosas, porque el propio mayordomo de acá le había dicho que había escondido a 100 profetas de Dios y lo había sustentado con pan y agua. Escondiéndolo, ¿verdad?, de la persecución de Jezabel. No eres el único. ¿Saben? Yo a veces le digo a las personas en consejería, si de algo te sirve de consuelo, no eres el único que estás pasando por esto. No eres la única persona que está sufriendo por esta causa o por esta situación. A veces les cuento hasta de mi propia vida a algunas personas. No eres el único. Todos pasamos por cosas. No piense que eres el único que merece estar metido a veces en una cueva o que te has metido en esa cueva pensando que todo es contra ti y que el mundo es contra ti. No. Hay mucha gente, ¿verdad? Yo creo que muchas veces tenemos una percepción equivocada de la realidad. Y cuando nosotros tenemos alguna percepción equivocada de la realidad, tomamos decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas a veces nos conducen a un desierto. O a veces hacen que nos metamos entonces, ¿dónde? En la cueva donde Dios no nos quiere. Porque Dios no nos quiere en una cueva. Ese es un sentimiento que ha estado siempre en el hombre. ¿Saben ustedes por qué existió el monasticismo, el famoso movimiento del monasticismo en la historia de la iglesia? Porque había gente que decía, el mundo está tan malo. Y se juntaban y se iban a un monasterio en una colina y allí vivían encerrados para no contaminarse con el mundo, ¿verdad? Convertían aquel monasterio en su cueva y allí vivían encerrados. Pero la oración de Jesús, la famosa oración sacerdotal en Juan capítulo 17, el Señor les dijo al Padre, ¿verdad? Cuando oraba por usted y por mí, dijo que no nos quitara del mundo, sino que nos guardara del mal. Y Dios honra eso. Dios nos tiene en este mundo y Dios nos guarda del mal. Pero nos tiene aquí para que seamos sal y luz. No para que cada vez que nos sintamos amenazados o amedrentados por algo, o porque algo sencillamente no nos gusta, nosotros nos metamos en la cueva. Porque Dios no nos quiere en una cueva. Dios no te puede usar en la cueva donde tú estás metido ahora mismo. No lo puede. Pero Dios te ama tanto que va hasta la cueva donde tú estás y te pregunta, ¿qué es lo que tú haces aquí? Sal para afuera. Vamos. Sal para afuera. Vamos porque tengo más cosas para ti. Como las tenía para Elías, Dios, hermano, tiene propósitos para ti. Ahora yo no te puedo sacar de la cueva. Pero si tú experimentas la presencia de Dios, entonces tú saldrás de la cueva. Por ti solito. Por ti solito. Hay veces que la gente piensa, y se lo decía el domingo, el viernes a los padres, nosotros no hacemos milagros con los niños. Porque a veces viene alguien y me dice, aquí le traigo a mi hijo para que me lo arregle. Yo no arreglo niños. No tengo un letrero que diga que aquí se arreglan niños. No arreglamos niños. Pero le enseñamos a los niños acerca de Jesús. Y el que verdaderamente puede arreglar una vida es Cristo Jesús. Es nuestro Señor. Pero necesitamos experimentar a Cristo en nuestras vidas, a Dios en nuestras vidas. Y Él nos ama. Yo no me puedo meter a sacar a su esposo de la cueva donde está metido, porque hay gente que me habla, ay pastor, ¿por qué usted no vaya a hablar con mi marido? A ver si mi marido... Y tú quieres que yo me traquen con el león en la jaula. Uno puede hablar a las personas, pero realmente Dios es el que puede sacar a esa persona del lugar donde se ha metido. Yo no tengo ese poder. Yo puedo hablarle de Jesús. Jesús es el que tiene el poder. Y toda persona lo que necesita es conocer a Cristo Jesús. Tener a Cristo Jesús en su vida
experimentar la presencia de Dios en su vida y caminar con esa presencia de Dios. Nosotros debemos tener ese sentimiento que tenía Moisés. Si tú no vas a ir conmigo, déjame aquí tranquilo. Porque yo no quiero dar un paso en mi vida si no es contigo. Así que al final, hermano, te dejo esta pregunta, ¿verdad? Y es una pregunta válida para mí, es una pregunta válida para usted. Porque usted y yo somos como Elías, hombres y mujeres sujetos ¿a qué? A pasiones. Nos pasan cosas, nos pasan cosas. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿en qué cueva probablemente hoy tú estás metido? Si tú puedes reconocer que tú de alguna manera en tu vida estás metido en una cueva, quiero decirte esto nada más en esta mañana. Solo Dios te puede sacar de ahí. Solo experimentar a Dios en tu vida te hará salir de esa cueva. Y en el momento que experimentes a Dios y salgas de tu cueva, quiero decirte algo maravilloso. Dios tiene un propósito para ti. Pero necesita que tú salgas de la cueva. Dentro de la cueva no vas a poder hacer nada para el Señor. Así que, a pensar en todo esto, ¿verdad? A ser honesto con Dios. A reflexionar en esta palabra. Y decirle, Señor, yo quiero sentir tu presencia y quiero salir quizás de la cueva donde estoy para que tú verdaderamente me puedas usar. Eso fue lo que hizo Dios con Elías. Regrésate ahora por tu camino. Dios es un Dios que está dispuesto a restaurar y te ama tanto que va a hablarte allí a tu cueva y a preguntarte, ¿qué es lo que tú haces aquí? Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias porque tu palabra, Señor, nos amonesta, nos confronta. Porque nosotros somos personas como Elías, sujetos también a pasiones. Somos carne, somos polvo, Señor. Pero tú nos amas tanto, que aun cuando nos aventuramos a un desierto por nuestra propia decisión, tú allí nos cuidas, tú allí nos sustentas. Y tú nos guías, Señor, y tratas de movernos hacia ti. Y aún, Señor, cuando todavía a veces somos bastante cabezones y nos metemos en una cueva y pensamos que allí estamos verdaderamente protegidos, refugiados. Allí también, Señor, tú puedes llegar y hablar a nuestras vidas. Y tú nos confrontas y tú nos preguntas por qué estamos allí, en esa cueva. Cuando tú nos quieres afuera, cuando tú nos quieres, Señor, para que podamos llevar adelante ese propósito que tú tienes para nuestras vidas. Dentro de la cueva, Señor, no hacemos nada. Solo vemos el tiempo pasar. Solo esperamos que las cosas mejoren afuera. Pero, Señor, tú nos quieres en este mundo. Tú quieres que seamos sal y luz para la gloria tuya. Y tú te encargas de cuidarnos, de guardarnos, de guiarnos, Señor, en medio de una generación maligna y perversa, como dice la palabra. Te agradecemos porque tu cuidado es algo maravilloso. Es algo que va más allá de lo que cualquiera de nosotros puede entender. Te ruego, Señor, que si aquí hay alguna persona que siente que está metido en una cueva, que hoy, Señor, pueda experimentar tu presencia y pueda salir afuera. Y pueda decirte, Señor, heme aquí, usa mi vida, estoy aquí, Señor. Y quiero que tu presencia camine conmigo todos los días de mi vida. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, que no vuelva a ti vacía, sino que tu palabra verdaderamente nos confronte en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de salirnos quería reconocer y pasé por alto, ¿verdad? Que está con nosotros Cindy y George, que nos están visitando, ¿verdad? Cindy y George se nos mudaron a Alabama ya va a ser un año en septiembre, ¿no? Ya 8 meses, el tiempo vuela, ¿verdad? Pero están acá.